Buenas tardes, hoy nos encontramos con el periodista Héctor Mario Rodríguez, editor de Primera Página. Héctor Mario, ¿cuál es el verdadero problema de la Fundación Clinton al recibir grandes sumas de donaciones de empresarios polémicos y empresas con intereses en millonarios negocios en todo el mundo? A ver, esencialmente es un problema ético y tiene que ver con la actual coyuntura electoral en Estados Unidos. Hillary Clinton, la esposa del expresidente Bill Clinton, como secretaria de Estado, tuvo que tomar una serie de decisiones. El secretario de Estado en Estados Unidos es parecido al canciller en Colombia, que tenían que ver con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Colombia, y tenían que ver con otras decisiones políticas muy importantes en Estados Unidos. Al recibir la fundación de su familia, porque la presidenta de la Fundación Clinton actualmente es Chelsea Clinton, la hija de Bill y Hillary, y el principal eje de la fundación es Bill Clinton. Al recibir esos dineros, no solamente por la fundación, sino por discursos alrededor del mundo y por hacer lobbying en varios países del mundo, la familia Clinton se ve involucrada en un conflicto de interés que se llama, en el cual no puede tomar decisiones claras y transparentes de un gobierno como el de Estados Unidos, porque llegó a ellos un cúmulo de donaciones de más de 130 millones de dólares que presionan obviamente cualquier decisión que se tome. Pero lo más curioso del asunto es que muchas de estas decisiones tienen que ver con empresarios polémicos. Uno que, por ejemplo, explotaba petróleo, no, uranio en Europa. Otro que tiene inversiones de petróleo y minas de carbón y minas de oro en Colombia, que es Frank Justra, un billonario canadiense. Y así se puede hacer un listado largo de interesados en ese lobbying. El señor Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, viaja a todas estas reuniones para lograr lobbying a favor de estos empresarios en el jet de Frank Justra, que eso también es una cosa muy complicada. Entonces ese es el debate, si esta gente, que es una familia muy prominente política de Estados Unidos, debía o no recibir ese dinero, y obviamente que al menos éticamente eso debería estar prohibido, y además es un grave conflicto de interés entre la política y los negocios, algo muy sucio para los intereses transparentes de naciones como Colombia. Y ya que toca un poco de lo del Tratado de Libre Comercio en Colombia, ¿usted nos puede contar un poco qué tiene que ver con las donaciones que se hicieron a la fundación? Pues lo más grave es que Hillary Clinton, quien es demócrata, hay que recordar que los demócratas en Estados Unidos son respaldados por los sindicatos y por los defensores de derechos humanos, pues los demócratas querían estar en contra de violaciones a derechos humanos y de sindicatos que se hacían en Colombia. Por eso Hillary Clinton era reacia a respaldar el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Pero de un momento a otro el gobierno de Estados Unidos, siendo ella secretaria de Estados Unidos, secretaria de Estado, adoptó el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Y eso favoreció los intereses de todos estos empresarios que dieron contribuciones. Entonces, el debate es que hubo una relación directa entre el dinero recibido por la familia Clinton a través de la fundación y las decisiones políticas que se tomaron sobre el Tratado de Libre Comercio y otros negocios con otras empresas y otros gobiernos del mundo. ¿Y por qué judicialmente no se han tomado medidas contra la precandidata demócrata Hillary Clinton? Porque digamos que eso no está prohibido legalmente, o sea, no hay una violación legal directa. En Estados Unidos el lobbying o ir a hacer o conversar o pedir que se reciba a un funcionario o a un comerciante o a un empresario no está prohibido. Jurídicamente el lobbying es una figura aceptada en Estados Unidos desde que sea transparente, y en Colombia sí, no hay lobbying. No es que esté prohibido, pero no está reglamentado. En Colombia hay lobistas que van al Congreso a que les aprueben leyes y que visitan empresarios y visitan políticos, pero el lobbying como tal todavía no está reglamentado en Colombia. No está prohibido, porque hay gente que dice que está prohibido. Eso no es cierto. Lo que pasa entonces es que aquí hay es un debate más que todo ético.
¿Debe un funcionario del gobierno o su familia recibir millones de dólares de empresarios, incluso muchos de ellos polémicos? Hay que recordar que Frank Justra, quien es el dueño de Pacific Rubiales y varios de inversionistas, por ejemplo, Frank Justra apareció como uno de los evasores más grandes del fisco en las famosas cuentas Swiss Leak, que son las cuentas del banco HSBC que fueron denunciadas recientemente. Entonces, recibir dineros de un evasor de impuestos, de alguien que se ha lucrado en negocios en Colombia violando derechos humanos, como ha pasado por ejemplo con los trabajadores de Pacific Rubiales, lo que ha sido muy conocido, los videos de cómo trabajan los trabajadores de Pacific Rubiales en Puerto Gaitán Meta, hace que se abra un debate muy grande de si el gobierno de Estados Unidos y sus gobernantes, como ellos, primero Bill Clinton como presidente y luego la secretaria de Estado Hillary Clinton, que ahora puede ser la presidenta de Estados Unidos, se beneficiaron económicamente. Les entraron más de 130 millones de dólares gracias a haber hecho el cabildeo o lobbying a favor de empresarios muy polémicos, por ejemplo, los que explotan uranio con los que se hacen bombas atómicas en el mundo. Héctor Mario, muchas gracias.